Muy bien, retomando, ¿cuáles son las religiones del mundo antiguo paralelas a la escritura? La mesopotámica, la egipcia, la romana y la griega, o la griega y la romana. ¿Qué tienen en común todas ellas? Es algo que es muy importante antes de la lectura de la palabra de Dios y mientras que ustedes buscan Colosenses 1, que todos tienen una concepción de algún tipo de Dios o deidad o deidades. Y en todos ellos hay una deidad padre, una deidad madre y hay una deidades hijos. Y todos son representados por figuras humanas. Es una particularidad de todas ellas que es en común. Y aunque hay otros tipos de fe antiguas, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar en ellos. Y la razón de ser es por algo que es importante para nosotros en esta mañana. Porque vamos a meditar sobre un término que se llama imagen. Porque cuando nosotros pensamos en una imagen, inmediatamente comenzamos a pensar en un ídolo. Y esa es una gran tentación para las personas. De hecho, la idolatría permeó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ha permeado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tanto así que muchos justifican, creyendo en el Dios de la Biblia, tener deidades representadas en estatuas o en imágenes. Entendiendo esto y teniendo en mente, ¿qué palabra? Imagen. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Venía yo corriendo y ¡pum!, puse el freno de mano. Porque vamos a hablar de Cristo hoy y dentro de 8 días, si el Señor lo permite. El texto de nuestro estudio es el versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es la palabra clave que vamos a entender hoy? Imagen. Hay otra versión que dice de la siguiente manera estos 2 versículos: Cristo es el Hijo de Dios y ya existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Miren lo interesante. Un texto que es un poco complicado y difícil por su lenguaje es aclarado con una traducción en nuestro lenguaje más moderno. Ahora, nosotros estudiamos en la Reina Valera. ¿Por qué estudiamos en la Reina Valera? Porque es una de las Biblias más seguras, donde de pequeños hemos aprendido versículos bíblicos, donde sabemos que su traducción es la más fiel hasta su época y ha sido revisada en varias oportunidades. Cuando leemos una Biblia también de buena traducción, con un lenguaje más actual, las frases como que tienen más luz en nuestra mente. Y recordemos algo que es importante. Pablo está escribiendo inspirado por Dios. Todo lo que dice a los colosenses, Dios quiere comunicarlo a la iglesia en Colosas y a todas las iglesias de todos los tiempos. Y eso tiene que ser claro para nosotros. Hablamos de las características del creyente, que son 3 virtudes teologales: fe,
amor y esperanza. La fe tiene algo particular, mis queridos hermanos, que nosotros creemos en Dios, pero en la parte práctica le creemos a Dios por su palabra. O sea, nosotros cuéntenos lo que ustedes creen y lo que ustedes viven, porque está en su palabra. Por eso hay algo fundamental que yo quiero que no olvidemos. Es que tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un mensaje a la conciencia en el sentido de que, oiga, queridos hermanos, se van a vestir de tal manera, no se van a hacer tatuajes, no vayan a fumar, o no vayan a hacer estas cosas, o hagan estas otras. En todo el sentido hay principios, dogmas y verdades que Dios quiere que nosotros vivamos, abrazando el carácter de Cristo, abrazando el fruto del Espíritu Santo. Y dice, con eso nosotros no vamos a poder doblegar ante su palabra y ante su voluntad. Por eso la prédica anterior tenía que ver con ser dependientes de Dios, dependientes de su voluntad. Y claro, algunos decían, ¿cómo así, pastor, que no vamos a hacer lo correcto? Es que el sentido común de nosotros en muchos casos ve correcto lo que estamos haciendo, pero es incorrecto porque no agradamos a Dios. Y la palabra de Dios quiere que nosotros, si algún diácono ayuda a los que recién llegaron para darles sillas, amados hermanos, yo lo único que yo les puedo rogar y pedir es que ustedes procuren agradar a Dios, y a veces el agradar a Dios nos llevará a hacer lo incorrecto para lo que el mundo llama correcto. Y hay cosas que están correctas en el mundo, pero que nosotros terminamos desagradando a Dios. No sé si eso quedó claro hace 8 días. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza tiene que ver no con esta vida, sino con la eternidad. Acá está la familia de Dios. Y miren, ¿por qué yo puse el freno de mano en el estudio? Porque estos pasajes que vienen son profundamente cristológicos. ¿Qué significa? Toda nuestra fe está basada en nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro texto en la Biblia fuera de Colosenses que nos hable tan precisamente en el Nuevo Testamento sobre esta gran verdad. Cristo es el centro no solamente de las cartas paulinas, sino de las cartas petrinas, de las cartas juaninas, de toda la Escritura. Miren, Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos y ellos estaban yendo a Emaús, solo piensen, los discípulos de Jesús andaron con Jesús ¿cuánto tiempo? Más o menos 3 años y medio. Lo vieron morir en la cruz y todos, ¿qué dijeron? Esta historia se acabó. Y se devolvieron tristes, acongojados. Y uno diría, después de 3 años de escuela con Jesús, ¿uno cómo estaría? Pues ducho en doctrina, ducho en verdad, ducho en el carácter. Pero no pasa a veces eso. Yo quiero que nosotros meditemos un poquito eso, porque a veces nosotros nos sorprendemos. Han pasado 20, 30 años y todavía descubrimos muchas cosas. 40 años en la Escritura y, Señor, ayúdame porque no había visto la Escritura de esta manera. Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando se les apareció, Moisés habló de mí. ¿Cuáles fueron los libros que escribió Moisés? Por lo menos esos 5 primeros libros, que es la Torá, la ley. Los salmos hablan de Jesús. Y todos los profetas menores y mayores hablaron de Jesús. Y es un reclamo del Señor Jesús a sus discípulos. Y hoy yo quiero que nosotros, ustedes y yo, comprendamos cosas fundamentales sobre nuestro Señor Jesucristo. Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos, que tenemos que comprender. Cuando venimos a culto, no venimos a pasarla bien. Cuando venimos a culto, venimos a encontrarnos con Jesús. Es culto.
Es culto racional a Jesús. Le digo, Señor, acá está la obra que tú estás haciendo. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Y yo quiero que eso se quede claro en sus mentes, porque a veces pensamos que el culto para unos es una cosa y para otros es otra cosa. Nos venimos a encontrar con Jesús, y cuando nos encontramos con Jesús, todo nuestro ser la pasa bien. Pero yo no vengo acá para pasarla bien, para preguntarle a la vecina, oye, ¿me queda bien esta ropa que estoy estrenando? O para lucir nuestras joyas. No, venimos bien vestidos, oliendo a rico, para presentarnos, porque el encuentro es ¿con quién? Con Jesús. Y yo les voy a decir algo que es importante. La perspectiva que da la Escritura sobre Jesús hoy, a través de esta predicación, nos va a cambiar un poquito la concepción de la palabra imagen. El título de la predicación es Él es la imagen. Y antes de decir el primer punto, voy a leer un versículo bíblico para que piensen ustedes si les está pasando lo mismo. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ahora, ponga su nombre, díganme un nombre. Julieta, dime un nombre. ¿Quién? Sara. Dice acá, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Sara? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Es un reclamo justo. ¿Ustedes cuánto tiempo vienen a la iglesia? ¿A qué vienen? ¿A encontrarse con Jesús? ¿A presentarle sus respetos a Jesús? Julietica, un nombre de un varón. Samuel, muy bien, es la misma pregunta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Samuel? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuál es el título de la predicación? Él es la imagen. Punto 1. Del Dios invisible. No es una imagen en yeso, no es una imagen representativa. Ahora, no les estoy diciendo que tengan una estampita donde digan, ahí está el Señor Jesús, porque en toda la Escritura, lo máximo que sabemos de Jesús, ¿saben cuáles son los datos? Isaías 53 dice que él no era bien parecido. ¿Qué significa eso? Que más bien era como feíto a los ojos humanos. O sea, no era alto, no era buen mozo. Más bien era como bajito y no era bien parecido. Era de que las muchachas no lo veían. Y ¿sí se han dado cuenta que las muchachas nunca ven a los hombres feos? Hay 20 hombres acá y llega uno bonito y todas tienen el radar para las cosas bonitas y lo comentan entre ellas. Y qué guapo está. ¿Qué también dice la Escritura? Que tenía barba. No sabemos si era mucha o si era poquita, pero la Biblia dice que los latigazos le arrancaron pedazos de barba. Pero lo que sí nos dice que su presencia era de tal manera que era notoria. Fariseos, saduceos, herodianos, celotes, judíos, esenios. Él era notorio para todos y hablaba como quien tiene autoridad. Esas características de Jesús no se pueden representar en una imagen, en una pintura, en una cultura de yeso, absolutamente en nada. La Escritura nos dice en este versículo
Él es la imagen del Dios invisible. Lo dice textualmente. Ahora, no dice que en Jesús se representa la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice textualmente? Él es. O sea, el Dios todopoderoso, inmanente, creador de todas las cosas. Solo piensen en algo. Piensen en la tierra. De solo pensar en la tierra uno dice, wow, ayer yo hablaba con alguien y decía, ¿quién conoce las profundidades del mar? Hace poquito apareció el pez que era, ese pececito con una antenita. No. Pobrecito el pez, ¿qué culpa tiene? Pero miren, es un pez de las profundidades que casi uno cuando lo vio en Nemo, uno dice, a alguien se le ocurrió. No, el hombre no tiene imaginación de crear nada, sino sobre lo ya creado. Hay cosas que nosotros desconocemos. Piensen en la Tierra. Ahora piensen en el planeta más cerca de la Tierra. ¿Cuál es? Marte, hecha más cerca del Sol. Mercurio. ¿Y después? Mercurio, Venus. Ahora, no piensen solamente en los planetas, porque estamos pensando solo en nuestro universo. Piensen en los otros universos que hay. Ahora, estos universos conforman una galaxia de otros tipos de galaxias. ¿Cómo lo sabemos? Por el método de la observación. Son lugares que nos muestran la grandeza de nuestro Dios. Y la Biblia dice que nuestro Dios es inmanente, trascendente. ¿Qué quiere decir? Que Él está en este lugar y en cada uno de estos lugares que hemos visto. En nuestra mente, obviamente. Cuando uno ve la representación de una galaxia o de varias galaxias, uno ve así como nubarrones azules, violetas, llenos de punticos que están así como bombillos. Así lo representan, así se ven. Y muchos de esos lugares están a años luz. Y cuando digo años luz, estamos hablando de la velocidad de la luz. El Dios invisible, todopoderoso, trascendente, inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que nada lo puede contener. Que trasciende sobre todas las cosas. La Biblia asegura que está representado y está realmente en la persona de Jesús. Yo no sé, pero yo no lo puedo entender realmente. Pero ¿cómo podríamos resumir esto? Que Jesús es Dios. Por eso el segundo mandamiento es un mandamiento claro, conciso y directo a la mente humana. ¿Cómo dice Diácono Mario el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni abajo, debajo de las aguas de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Miren, si nos detenemos ahí, nosotros tenemos muchas capacidades a través de la ciencia de ver y de conocer. Y dice, aunque Dios está ahí, no te vaya a hacer ninguna imagen de eso porque yo no puedo representar a Dios. Y Dios ve como maldad, aborrece su alma a cualquier persona que diga que en un pedazo de yeso, en un pedazo de ilustración, se incline y diga, ahí está mi Dios. Y las falsas religiones antiguas, mesopotámica, egipcia, griega, romana, y eso que no hemos hablado de los vikingos, que es una mezcla de todos, más o menos, ni de los quechuas, ni de los mayas, ni de los indios en Norteamérica, ni los indios de la Patagonia, ni los indios que existieron en Alaska. Todos ellos creían en deidades
que crearon sus mentes y las representaron como padre, como madre, y que tuvieron hijos semidioses, o en otros casos dioses. Pero acá la Escritura nos dice algo fundamental, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mis amados hermanos, si eso no nos sirve, porque a veces nosotros tenemos una concepción de la fe que no ha crecido. Somos como Ivancito. ¿Sí saben quién se llama Iván? Iván Josué. ¿De qué? Es Dueñas Martínez, sí, no, es que cuando se apellido Dueñas es complicado. ¿Dueño de qué? Ahora, miren lo interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando el Señor nos cita hoy a la congregación, ¿qué nos dice? Yo estaré en medio de ustedes. Entonces, Dios estando en todo lugar, Él está en medio de nosotros hoy, en la persona de Jesús. Donde 2 o 3 están en mi nombre, Jesús está aquí. Por eso Dios aborrece a cualquier expresión de idolatría. Nosotros no podemos representar a Dios. Y se los voy a probar, mis amados hermanos. El Dios invisible se hizo carne. Eso es tan extraordinario. Cuando Jesús nació, mis queridos hermanos, a Él no lo vinieron a adorar por ser una figura reconocida, famosa. Los sabios del Oriente no decían, oiga, venimos a buscar a un youtuber o a un hijo de un famoso o el hijo... No, ellos vinieron a buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y aunque toda la sociedad se empeñe en desmarcar esta verdad, nosotros tenemos que conocer que el Dios Todopoderoso se hizo carne. Dios es invisible y Jesús es su imagen. Primera de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo de a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Aquí está hablando de un orden de ideas. Recuerden que Dios, ¿cómo creó a los seres humanos? A su imagen, conforme a su semejanza. Pero el hombre no está hecho a imagen, o no es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesús. Pero nosotros tenemos aspectos de su imagen. Por eso, desde niños nosotros podemos ver y clamar por justicia. Un niño que tiene hambre, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Cuando no sabe hablar, llora, grita, se desespera. Cuando un niño se siente en peligro, yo no sé si ustedes están viendo, yo estoy recordando con Iván. Iván sube todas las cosas y él empieza con su piecito como, ¿será que está muy alto, muy bajito? Nosotros tenemos el sentido de justicia, de peligro. Eso está en el corazón, está impregnado en nuestro ser. Si usted regaña a Iván, él llora. Si él sabe que está en un lugar donde él no es querido, amado, él llora. Mis amados hermanos, todavía no tiene cómo decirlo. Nosotros ya adultos lo hacemos, porque comprendemos la justicia, comprendemos la ley, comprendemos la moralidad, comprendemos también que nuestro encuentro hoy es ¿con quién? Con nuestro Dios, Señor y Salvador.
Queridos hermanos, si nosotros no crecemos en este entendimiento, que la imagen del Dios invisible es Jesús, y Jesús prometió estar en medio de nosotros, seguiremos fallando a cultos, seguiremos llegando tarde, seguiremos hablando en mitad del culto, echando una siesta, dibujando, leyendo, pintando, porque el encuentro no es con Jesús, es con tu religión. Cuando tú sepas que tu encuentro es con Jesús, harás todo lo posible para estar en este lugar, porque es el lugar donde Jesús te añadió. Y la palabra de Dios nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y que nosotros como imagen de Él, miren queridos hermanos, Dios nos dio corporalidad a causa de Jesús preexistente. O sea que cuando Dios creó al hombre, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dijimos, hagamos al hombre. Y aunque Moisés no tenía el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, que lo sabía y lo conoce, lo manifestó. Nosotros no nos parecemos a los micos, no nos parecemos a los gorilas ni a los chimpancés. No hemos evolucionado de esa manera. Eso es una gran mentira. Por eso, cuando Charles Darwin sacó la teoría hace muchos años, hoy con toda la tecnología que tenemos, eso sigue siendo una teoría. ¿Qué es una teoría? Algo que no puede pasar por el método científico. No se puede comprobar. Y la Biblia dice que los varones acá en la iglesia son conforme a la imagen de Cristo. Dios dio orden a todas las cosas. Él es el diseñador. Por eso hay un privilegio. Miren, queridos hermanos y hermanas, comprendamos algo. Queridos niños, cuando ustedes honran a su papá con amor, con respeto, cuando les hablan, están honrando a Dios. Porque Dios lo puso como cabeza, ¿a quién? Al papá. Cuando usted vulnera, manipula, le esconde, le engaña al papá, también lo está haciendo con Dios. Ahora, esta figura también se aplica para las damas. Porque Dios dice en su palabra, mujeres, sujétense a sus maridos. Cuando usted lo humilla, cuando usted lo maltrata, lo engaña, lo manipula, está haciéndolo con la imagen y la cabeza que Dios le dio a usted. ¿Se dan cuenta que nuestra fe, porque yo digo, sí, me voy a encontrar con Dios, con el Señor Jesús? ¿Y qué le vas a presentar? ¿La obra de tus manos o la obra que Jesús está haciendo por su palabra en tu vida? El quinto mandamiento dice, ¿perdón? Honrar padre y madre. Los dos son autoridad dadas por Dios. ¿Qué es honrar? Respetar, sujetarse, obedecer, no engañarles, no mentirles. Mis amados hermanos, es que la fe que nosotros tenemos nos hace creer en que el Dios invisible está en la persona de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, diseñador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas. Y a nosotros nos puso como imagen para llenar toda la tierra. Cuando el papá cristiano está caminando en la sociedad, en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de mi hogar, cuando tú lo honras, estás reconociendo a Jesús. Y cuando estás reconociendo a Jesús, estás reconociendo ¿a quién? A Dios Todopoderoso. Queridas esposas, cuando usted honra a su esposo, ¿qué significa? Que no lo puede tratar ni como su hermano, ni como su amigo, mucho menos como su hijo. Por eso, tener un varón de 30, 40, 50 años que lo sigan tratando como si fuera el hijo, hay que despertarlo,
¿sí? Hay que decirle que no tire la toalla, hay que recordarle que si trajo las llaves. Eso es un fenómeno. Miren, queridos hermanos, a mí me gusta cuando la teología te habla de todas estas cosas tan hermosas, que estamos hablando de un concepto de el Theotokos, y estamos hablando de conceptos de trascendencia, inmanencia, del Todopoderoso, de la omnipresencia, pero tráelo a tu vida. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús se encarnó, y al encarnarse, el reclamo que él le hace a su discípulo Felipe, le dice: tanto tiempo estoy en medio de vosotros y no has visto al Padre. Venimos a la iglesia a tener un encuentro como cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. No es el pastor, no es el consistorio, no son los ancianos. Aquí nos presentamos a Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios dejó al pastor, a los ancianos y a los diáconos para gobernar su iglesia. Cuando usted al pastor le dice pastor, está honrando la voluntad de Dios. Cuando usted le llama al anciano anciano, está honrando la voluntad de Dios. No es Luchito, no es Rafita, no es Sotico. Bueno, por amor y cariño nosotros lo hacemos. Pero es que estamos reconociendo, o sea, yo a mis hijos, cuando a mí me dicen, algunos se han atrevido y me han dicho Juan José, inmediatamente hay que bajarlos del carro, porque no importa cuántos años tengan, o soy papá o soy el pastor. Grave para ellos. Bueno, se quedan mejor con el papá que con el pastor. Y yo les digo, les conviene más quedarse con el pastor que con el papá, porque el pastor puede llamarte la atención, pero no te puede disciplinar en el contexto del hogar. Amados hermanos, 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por todos los siglos. Dios quiere que empecemos a crecer en nuestra concepción de qué venimos a hacer acá. Y cuando nos vamos de acá, el Dios invisible, que está reflejado o manifestado o develado para nosotros en Cristo, también está allá afuera, queridos hermanos. Está en el lugar donde usted trabaja. Está en el lugar donde usted camina. Está en el lugar donde usted se va y se divierte. ¿De dónde escaparemos del Señor? Amados hermanos, Jesús dijo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y en Jesús entendemos claramente que Dios está presente en medio de nuestras vidas. El Dios invisible se manifiesta en la persona de Jesús. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Por Jesús, la imagen de Dios en su esencia, naturaleza y misión nos es manifestada, revelada, y le conocemos. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oigan, ¿comprendieron lo que acabo de leer? Porque Pablo está escribiendo a los Corintios, ya Jesús no está. Jesús ya murió en la cruz, resucitó, ascendió, pero ¿él qué les dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz. ¿Qué es lo que más ataca a Satanás, el reino de las tinieblas? Es nuestra fe. Para que nosotros andemos como ciegos y no veamos a Dios.
Todas las personas debajo del sol, cuando enferman, oran a algún Dios para que se les sane. Y les voy a dar una noticia. Hay un solo Dios que sana. Es el Dios de la Biblia, único y verdadero. Todos los otros falsos dioses no sanan. Pero el que está cegado, nublado, ¿qué dice? Yo le oré a este santico y me sanó. Yo le oré a la virgencita y me sanó. Yo le oré a esta o tal por cual y me sanó. El único que sana es Dios. A buenos y malos, a justos e injustos. Amados hermanos, Jesús es la imagen del Dios invisible por su encarnación. Él se hizo carne. También, queridos hermanos, por su palabra. Miren, queridos hermanos, la Biblia dice claramente desde el Génesis hasta Apocalipsis que Dios en su palabra creó todas las cosas. Que Dios en su palabra bendice. Dios en su palabra, ¿qué le dijo a las aguas? Que las aguas produzcan seres vivos. Y uno dice, ¿cómo así que las aguas producen? Es que usted coja un vaso de agua, usted lo pone, déjelo un mes. Sí, ahí a un costadito en su cuarto, en medio de la oscuridad y todo. Después esa agua está oliendo a feo, está como rara y uno dice, oiga, está pasando algo con el agua. El ignorante dice, me hicieron brujería. Eso me hicieron cochinada y es un amarre de esos. ¿Qué hago? Pásate un huevo. Bueno, no, eso es mentiras. No, mire, es que el agua tiene vida. Si el agua no se mueve, si el agua no recibe luz, las bacterias proliferan. Cuando proliferan las bacterias, ¿qué crean? Un ecosistema para ellas. Y luego, ¿por qué empieza a oler a feo o tener cosas verdosas? Porque tiene vida. Pero Dios lo hizo todo con su palabra, desde el Génesis hasta hoy. Y no importa cuánto cloro tú le eches al agua, el cloro se evapora y el agua tiene vida. No importa dónde la dejes, hagan la prueba. Pongan un vasito de agua, déjenlo en el baño unos 15 o 20 días. De ahí lleguen y... ¿Por qué? Porque va a oler a feo. Esta agua es de hoy, por si acaso. La palabra del Señor, del Dios invisible, fue manifestada en la persona de Cristo. Por eso, lo que impactó a los que le conocieron no fue su presencia, porque no es la imagen corporal la que manifiesta a Dios. Lo que dice la Escritura es que la vida de Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero en su palabra, todo el mundo se doblegaba. Por eso él decía, los ancianos le enseñaron tales cosas, pero yo os digo. Queridos hermanos, Colosenses 2:9 más adelante va a decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo conocemos la eternidad, su obra creadora, providente. En Cristo se nos revela el amor del Padre, su misericordia, su gracia, su salvación. En Cristo, mis amados hermanos, nosotros podemos ver por sus palabras el poder que Él tenía. Ustedes se acuerdan que Él estaba muy cansado. ¿Por qué? Porque era un hombre mortal en el momento de su encarnación. Y se acostó en la barca y le dijo a sus discípulos que eran buenos pescadores, llévenme al otro lado del mar de Galilea. Y se quedó profundamente dormido porque estaba cansado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, esta semana me ha pasado, todas las noches me ha acostado muy cansado. Porque estoy estudiando nuevamente y hace años que no estudiaba, entonces este cerebrito está como, llego y hasta el otro día. Él se quedó profundamente dormido. Y los discípulos, que solo estaban escuchando, pues tenían las fuerzas para llevar el botecito. Y cuando el mar se levantó, los vientos se levantaron, vino la tormenta, ellos se afligieron.
Jesús, ¿con qué calmó la tormenta y el mar? Con su palabra. ¿Qué le dijo a los vientos? Cálmense. Y al mar, cálmate. Oiga, o sea, eso más allá de ser extraordinario, o sea, uno dice, los vientos tienen oídos. Ustedes han escuchado que los vientos tengan oídos. Ellos silban, pero no sabemos de dónde viene el silbido y no tienen boca. Pero tienen oídos. Pero nos quiere manifestar la Escritura que la palabra de Jesús es tan poderosa. Miren, es tan poderosa que a los que llamó para salvación nunca pudieron decir que no. Hombres malvados, profundamente malvados como Mateo. Y uno dice, oh, pastor, tenga misericordia, no hable mal de Mateo. No, es en serio. Solo pensemos que alguien de aquí, de esta iglesia, frente a los grupos que extorsionan gente, él se infiltre y lo recluten. Ya nos conoce, sabe quién tiene negocios, sabe en qué empresa trabaja, sabe cómo lo hacen. Y nos cobren vacuna o impuesto. Encima saben la dirección donde vivimos, cuántos somos, en qué colegios están nuestros hijos. Uno que diría, este hombre es malo, ¿sí o no? Eso era Mateo. Él era un publicano, un cobrador de impuestos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven y sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. ¿Qué abandonó? Todo por lo que él había dado su vida. Él traicionó a sus paisanos, a sus hermanos judíos, porque se vendió al imperio romano. Lo mismo pasó con Pedro, lo mismo pasó con Bartolomé, lo mismo pasó con Tomás, lo mismo pasó con todos y cada uno de los discípulos. Porque, queridos hermanos, en la palabra de Jesús nosotros conocemos que Él es Dios, que es la imagen del Dios invisible, porque de la misma manera que el Señor Dios en Génesis nos presenta que con su palabra le dijo a la tierra, produzca seres vivientes. ¿Ustedes se han dado cuenta en la tierra? Hay tierra que uno no la siembra, no la abona. Usted se va y la deja abandonada. ¿Qué pasa cuando uno deja una tierrita donde pase agua y usted regresa a los 2, 3 años? Hay matas, hay animales. Y uno dice, no hay jardinero, pero acá alguien lo decoró. Sí, más de una veces. Es que me están diciendo que hay bestias. Amados hermanos, Dios le dio la capacidad de procrear al agua y a la tierra. Y eso la ciencia no lo explica de la manera como nosotros lo podemos explicar. Pero eso es extremadamente maravilloso. Jesús con su palabra ordenó a los demonios hacer lo que tenían que hacer de un poder extraordinario. ¿Se acuerdan cuando llegó a Gadara? Todas las personas en Gadara lo recibieron bien, pero cuando vio lo que él hacía con su palabra, le pidieron que por favor se fuera. Gadara era una región en Galilea que se dedicaba a la crianza de cerditos. Y había un hato de cerditos. Un hato de cerditos son 2,000 cerdos. Sí, imagínense el pobre terrateniente que tenía 2,000 cerditos. Y llegó un hombre, bueno, en un texto dice que uno, en el otro dice que 2. Pensemos, llegaron 2 hombres endemoniados. Inmediatamente el demonio habló con Jesús. ¿Qué le dijo? Pidió misericordia, clemencia. Y el Señor, miren la misericordia de Jesús. Porque los demonios dijeron, no nos saques de este cuerpo solamente, échanos a los cerdos. Y los de Gadara no recibieron con bien a Jesús, porque tuvieron pérdidas económicas. ¿Por qué algunos no vuelven a la iglesia? Porque tienen pérdidas económicas. Aman más su riqueza que el servir a Dios. Queridos hermanos, amados hermanos, Él es la imagen del Dios invisible.
En el segundo punto dice primogénito de toda la creación. Prototokos es la palabra en griego. Muchos se han apalancado de esta aseveración para decir, miren, Jesús es la primera creación del Dios Todopoderoso. Él no puede ser la imagen, Él fue creado en algún momento. La iglesia en los primeros años sufrió este ataque por un obispo de la iglesia. Ahora, cuando digo un obispo, es un pastor teólogo de la iglesia, que infectó muchas iglesias, inclusive el mismo Imperio Romano. Constantino fue bautizado por un obispo arriano. Los arrianos son los que creen que Jesús es un superhumano o un ángel creado por Dios. ¿Basados en qué? En la afirmación de Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, ¿por qué yo tengo que explicarles y puse el freno acá? Porque si la Biblia lo dice, yo tengo que explicarles a ustedes, porque hoy en día no tenemos los arrianos del siglo III. Tenemos arrianos que se llaman testigos de Jehová. Y se los digo claritos. Todos y cada uno de ellos son herejes. Y todos y cada uno de ellos irán al infierno si mantienen esa doctrina. Porque ellos creen en Jehová y no creen en Jesús. Y la Biblia dice que si nosotros no creemos en Jesús, como dice la Escritura, esa será nuestra condenación. Busquen conmigo Juan capítulo 3. No vayan a pensar que yo los estoy amenazando de porque sí. No, lo estoy amenazando porque la Biblia lo dice claramente. Versículo 18. El que en él cree, ese él es refiriéndose a Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Julietica, ¿quién es el unigénito Hijo de Dios? Rápido, mija. El unigénito Hijo de Dios es Jesús. ¿Sí o no? ¿Quién nació en Belén? Jesús. Y él es declarado el unigénito Hijo de Dios, el que se encarnó, el que con su palabra gobernó y manifestó todo su poder. Y la escritura que dice, y versículo 19 de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted no atribuirle que Jesús lo sanó, que Jesús lo salvó, que Jesús lo bendijo o que Jesús también le quitó, es quitarle su poder, su señorío, y eso es aberrante para Dios. Quererlo representar. Miren, las 4 culturas, revisen en historia, mesopotámicas, egipcias, romanas y griegas. Usted entraba a un templo de ellos, estaban plagados de imágenes. Y ellos sentían una reverencia que ustedes no sienten cuando vienen aquí. No les da temor, no les da temblor a veces. Y es absurdo porque esa gente sí lo hacía. Y ellos hacían construcciones para manifestar la divinidad de sus dioses. Miren, eran templos abovedados. ¿Qué significaban? Una construcción abovedada, cuando alguien habla, hay un eco, y eco, y eco. Y donde estaban cada una de las urnas de esas imágenes representadas en oro, plata, bronce, madera, cera, yeso. Eran sorprendentes. Y cada uno de ellos diseñaba esos templos. Miren, a veces uno piensa, ustedes han entrado alguna vez a un centro comercial y uno ve que la puerta se abre o se corre y uno dice, wow, pero es la tecnología.
En los tiempos de ellos diseñaron templos que las puertas se abrían solas, que crujían los sacrificios. Habían técnicas para sorprender los sentidos humanos. Y Dios dice que es aborrecible para Él sentir temor en estos lugares. Cuando yo comprendí el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo entendí que no podía entrar en un templo católico romano. Y les voy a decir por qué. Porque sea como sea, no sé si a ustedes les parece, y puede que sea pecaminoso lo que yo siento, pero uno siente un cierto respeto y honra por ese lugar. Hay un silencio sepulcral. Miren, los católicos romanos llegan allá, grandes, chiquitos y abuelitos, y usted no verá a nadie hablando el uno con el otro. Allá no hay baños. Y el sacerdote, el cura, puede predicar 2, 3 horas o media hora, lo que sea, el tiempo, nadie se va al baño. No hay un baño cerca. Y yo me acuerdo que uno iba o con la mamá o con la abuelita, cualquiera. ¿Quién no se acuerda de un pellizquito? De esos que uno siente que ¡uy! Si uno siente como que o el jalón de orejas. Porque ellos tienen una concepción, aquí está Dios. Pero quiero volver a la expresión prototocos o primogénito, porque la Biblia, cuando trata de prototocos, tiene un significado etimológico directo. El primero en nacer, ese es el primogénito. Pero mis hermanos, aquí en este texto no está hablando del primero en nacer, sino está hablando de su dignidad, de su respetabilidad, de su posición. ¿Qué quiere decir? Que eminentemente hay algo en él que nosotros tenemos que aprender a honrarlo. Y toda la Escritura nos habla en este sentido: señorío, sacerdocio, herencia. Cristo sí es primogénito, pero no está hablando en el orden de ser el primero de todos, sino de la dignidad y la honra que tiene. Me explico. La manifestación de Jesús en las Escrituras nos habla de su preexistencia. Cuando usted va a Juan 1, usted encuentra algo maravilloso sobre Jesús. Primero dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios es Jesús. Este era en el principio con Dios. Miren, acá hay 2 reiteraciones para que no nos desviemos. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amados hermanos, cuando la Biblia dice que Él es el primogénito, no está hablando que es el primero de la creación, y no está hablando del primero de los hijos, porque nosotros somos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. ¿Por qué fuimos adoptados? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Pero quién es Cristo? Es la imagen del Dios invisible. No solamente es el primero, es el único que se nos ha dado a revelar. El Dios de este siglo quiere que usted esté ciego, que viene a encontrarse con Jesús. Usted a veces piensa, no, yo vengo a encontrarme con mis amigos, con mi primo, con mi prima, con mi hermana, y llegamos a conversar acá, a hablar chévere, olvidándote con quién has venido a encontrarte, a quién le vienes a pedir, miren, cuando nosotros le pedimos a Dios, y yo sé que cuando nos pasamos angustias de verdad, cuando Raquel estaba en el hospital en UCI, yo le decía al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, dale vida, sácala de allá.
Puede que ustedes estuvieran en otra cosa, pero yo estaba acá de esa manera. No sé si predicando o enseñando o lo que estuviera haciendo, mi oración era esa. Uno no está pensando aquí, y a veces solo pasa en la aflicción. Lamentablemente la prosperidad es más cegativa que cualquier otra circunstancia. Porque cuando tú estás bien, cuando no te duele nada, cuando estás progresando, tú dices, miren, yo he escuchado, ¿a qué voy a la iglesia si Dios me bendice? Yo estoy bien con Dios, no estoy haciendo nada malo. Cuando usted dice no estoy haciendo nada malo, se acuerda del sexto mandamiento, séptimo mandamiento, octavo mandamiento, noveno mandamiento y décimo mandamiento. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Estoy bien con Dios. Y encima Dios me bendice. Oiga, usted está siendo un moralista religioso. Y Dios aborrece ese tipo de idolatría. Porque tú no has levantado un ídolo al cual te adoras. Ajeno a tu corazón, a tu yo y a tu ego. Amados hermanos, Cristo es la prioridad para nosotros por su existencia. No ha sido creado sino engendrado por el Padre. El Padre es eternamente y el Hijo es eternamente. Él es heredero de todas las promesas, primero entre muchos hermanos. O sea, todo lo que fue creado, ¿de quién es? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí comprenden? Cada cosa que nosotros tenemos somos mayordomos. Aún un aliento de vida. Si a Dios le place quitarle la vida hoy, a usted o a mí, hoy, nada lo podrá evitar. ¿Y de quién será por todo lo que tú te angustias? Amados hermanos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él es Dios por su esencia. Es único, singular, especial. ¿En qué sentido? Él es el Dios creador, sustentador, el que tiene toda autoridad, toda potestad, toda eternidad. Con Él nos venimos a encontrar, a Él le servimos. Si somos diáconos es para Él, si somos ancianos es para Él, si somos pastores es para Él, si somos miembros de la iglesia es para Él. A Él le pertenece absolutamente todas las cosas creadas, visibles e invisibles, sean tronos o potestades, dice. Queridos hermanos, les voy a hablar de cómo este mismo concepto de primogenitura es aplicado en la Escritura a otros personajes que no fueron los primeros hijos. Isaac fue llamado primogénito. ¿Y fue el primer hijo de Abraham? No. ¿Pero qué le dijo Dios a Abraham? Hazme un favor, le vas a hacer caso a tu mujer. Vas a echar a Agar de la casa y a su hijo Samuel. Ismael. Sí, me quedé con el Samuel. Ismael, muchas gracias. A su hijo Ismael. Y Abraham, que es un buen padre, de esos padres protectores. Ay, mi hijito, mi bebé, ¿qué va a hacer sin mí? Dios, que le dijo, no te preocupes, yo voy a velar por ellos. Y yo lo voy a bendecir. ¿Se acuerdan que Agar salió para el desierto? No llevó herencia, no llevó nada, no llevó cuidado, porque Dios le prohibió a Abraham darle lo que sea. Queridos hermanos, a veces nosotros, ay, es que no tuve papá. Muchos acá están y no han tenido buenos padres. Y Dios les ha provisto lo suficiente y los ha bendecido. Y los lleva en victoria. Porque no es el padre el que da, es Dios que da, a veces a través de los padres. Y la figura paternal a veces es de adopción, legal o no legal, pero a veces es de esa manera. Isaac fue llamado unigénito por ser el predilecto, el hijo de la promesa, heredero del Padre. No tengo tiempo para leer los textos. Éxodo 4:2. Ahí dice, Él es el primogénito o predilecto. Jesús, en ese sentido, es el primogénito de toda la creación. Toda la creación fue creada
para Él y sin Él nada fue hecho. ¿Quién también fue llamado de esa misma manera? Alguien que nació casi al final de todos los hijos, José. José no fue ni el primero ni el último, fue el penúltimo, el 11º de 12 hermanos. Y la Biblia dice en Primera de Crónicas 5:2 que fue considerado primogénito, aunque era el 11º hijo. En Jeremías 31, 9 y 20 habla de Efraín como primogénito, y Manasés le nació primero a José. Salmo 89, 20 al 27, David no era el primogénito. ¿Se acuerdan cuando llegó Samuel, donde el papá de David, y le dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos? ¿Qué hizo el papá de David? Trajo a los más grandes, a los más fuertes, a los más bonitos, puso sobre todo al primogénito. Ya le echó un vistazo y Dios le dijo, ahí no está. Llámame al que no ha considerado, al más flaquito, al más delgadito, al que era el pastor de ovejas. Y la Biblia dice que lo pondré por primogénito. Y era el hijo de 8 hermanos, imagínense, 7 desfilando delante de él. ¿Quién no lo consideraba como algo especial? El papá. Amados hermanos, Jesús o Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo hermoso de Colosenses es que nos pone a pensar en algo que es muy importante. Miren, queridos hermanos, posiblemente acá surgirá un pastor, un anciano, un diácono dentro de la iglesia. Hónrenlos. Posiblemente ahora que los ven, no es el mejor vestido, no es el mejor hablado, pero si Dios lo llamó, lo va a cambiar y le va a dar un lugar de dignidad y de honra. Cuando la Escritura nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda la creación, es que todo lo que existe en esta vida se lo debemos a nuestro Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dejemos de quitar, miren, en cada corazón, ¿cuántos corazones tiene anciano? Uno. En cada corazón hay un altar. Yo les voy a pedir algo. Hoy, por la misericordia de Dios, tumben al ídolo que está en ese altar. Es ese yo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Solo fíjese cómo ora. Señor, no aguanto más este dolor, esta tristeza. Señor, bendíceme mi economía o bendíceme. ¿En quién estás pensando cuando tú oras así? ¿En mí? A veces, Señor, que estos hijos no me hagan sufrir. Señor, que este cónyuge no me haga sufrir. ¿En quién estás pensando? Exacto. Pero cuando tú inviertes la cosa, tumbas al ídolo que está, ¡pah!, y pones a Cristo, ves la oportunidad. Señor, hazme crecer en amor. Así sea tu enemigo. Dame gozo en medio de cualquier aflicción. Ya no llegamos tan aburridos. Señor, dame paz. Amor, gozo, paz. Miren, cuando usted tumba el ídolo de su corazón, hasta tiene paciencia con los que a uno le sacan la piedra todo el tiempo. Y uno dice, Señor, por ti lo haré. Una milla más. Un hijo, un cónyuge, un jefe, un hermano, un amigo, el que sea. Le hacemos el bien a cualquiera. Benignidad. Amados hermanos, queridos hermanos, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. ¿Saben la Escritura que dice? ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Y te da la fórmula. Porque estás pidiendo para tu deleite. Señor, que me salga el trabajito en que estoy pensando. Tengo que pagar la cuota del carro, tengo que pagar el arriendo o los impuestos, la luz, el agua.
Pero ¿quién está pensando, Señor, yo quiero prosperar en mi trabajo para invertir en el reino de Dios? Y no estoy pidiendo diezmo y ofrendas. Lo que estoy diciendo es que tú vivas para Dios. Porque cuando tú vives dignamente, tú estás hablando de tu Dios. Cuando tú puedes tener sustento, abrigo, cuando tú ves tu casa, tu cuarto, donde tú vives todo bien, tu corazón está agradecido. Señor, gracias. Hoy almorcé agua de panela con pan duro, pero gracias. O no sé, puede ser caldo de costilla o tamal o lo que tú quieras. Señor, gracias. Hoy viví, estoy pagando arriendo, pero tienes dónde dormir. Gracias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Punto 3, creador de todas las cosas, de los cielos. Alguien dice, uy, qué día tan malo. A veces usan otra palabra, ¿no? Que comienza con P. Pero no para que la diga. Está lloviendo, está haciendo frío. Señor, gracias por el frío, gracias por la lluvia. ¿Quién riega los montes? ¿Quién apaga los incendios? ¿No es nuestro Dios? ¿Qué tal él viendo? Ay, no, pobrecito, este hijo mío que le da frío cuando llueve. Quiere su solecito encima de su cabeza. O aquel que no soporta el frío. Yo soy uno de ellos. Yo amo Bogotá, ¿por qué? Porque yo siento que acá estoy en primavera. Estar con saco para mí es una tortura. ¿Por qué lo hago? Porque estoy en la iglesia. Si usted me ve todos los días, 6 de la mañana, 4 de la tarde, 11 de la noche, estoy en camiseta. Bogotá hace calor para mí. Gracias Dios por Bogotá. Amén. No, es en serio, una cosa maravillosa. Él creó los cielos y la tierra. Cristo no es parte de la creación, Él es el creador, dice la Escritura. Cristo es la persona de la Trinidad, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Hechos 1, versículos 2 al 4. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo. Lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Amados hermanos, nosotros no venimos acá los domingos a manifestar nuestra religiosidad. Usted tiene que crecer y yo tenemos que crecer en nuestra fe. ¿Por qué nos acostamos el sábado temprano? Para estar con nuestros 5 sentidos hoy. Ya estamos previendo que hoy vamos a adorar a aquel que me bendice con la vida. ¿Tienes esposa? Te bendigo con esposa. El que haya esposa, ¿hay el favor de quién? De Dios. ¿Tienes hijos? ¿Qué dice la Biblia de los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. A veces la herencia es de 1, de 2, a veces de 5, de 6. Yo no, cuando veo un niño andar, uno cuando creció dice, puro milagro de Dios. Es en serio. Hace 22 años con Raquel llegamos, Nicole y Tatiana estaban en la casa, cuando de pronto estaban paradas en una cosa como de este tamañito, la una cogida de la otra, y casi de este alto, no, hasta aquí, más o menos tenía 1 metro de alto. ¿Por qué no se mataron? Señor Dios, tú eres bueno. Teníamos un chifonier y Nicole terminaba arriba del chifonier con 2 añitos. ¿Cómo sobrevivió? No sabemos. Bueno, sí sabemos, es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de todas las cosas. Cristo está en un rango único.
fuera de serie, fuera de toda la creación, de todas las criaturas, porque Él es nuestro Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, lo que manifiesta las Escrituras, que Él es superior a todas las cosas. Leo Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Amados hermanos, Cristo es el centro y el todo de todas las cosas. Lo visible, lo invisible, lo que conocemos, lo que no conocemos, lo terrestre, lo celeste, lo que aún no conocemos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que crecer en nuestra fe. Y Dios permita que nosotros podamos crecer como cristianos. Que este año el temor de Dios invada nuestro corazón. Porque Dios nos trajo a la verdad. Nos iluminó nuestra mente para salir de tanta mentira en el mundo. El mundo creado por la espiritualidad caída que hay en ellos, dioses falsos. Cuando una persona llega a un lugar que dice ser cristiano para experimentar emociones, no está pensando en adorar a Dios. ¿En qué está pensando? En su yo. Yo voy para sentirme bien. Pero cuando usted viene a presentarse de Dios, a presentarse delante de Dios, es delante de Cristo, que es creador. Realmente ahí tiene todo valor. El Señor dio y el Señor quita. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Una y otra vez la Escritura nos dice que el Padre y Jesús son uno y las mismas cosas. Tal vez hoy nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender. Por eso los demonios y el mismo Satanás se doblegó ante nuestro Señor Jesús. En Mateo 4 hay un título que a mí no me gusta. Dice: la tentación de Jesús. Satanás viene a tentar a Jesús, como si fuera un humano más, una criatura más. Pero siempre el Señor Jesús le respondió dos cosas. Escrito está, y le dijo: al Señor tu Dios no tentarás. Finalmente le dice: vete, Satanás. Y el otro se fue. Porque nuestro Dios y Señor, a Él se le sujetan no solamente las criaturas, no solamente todas las cosas naturales. Él multiplicó los panes, multiplicó los peces, sacó, le dijo a Pedro: tira las redes. Y Pedro dice: pero ya las he tirado, he tratado, acá no hay peces. Tira las redes y sacarás pescados. ¿Saben cuál es la diferencia entre pez y pescado? La hermana se ríe porque ella sí sabe. El pez está en el agua y el pescado es el pez en las redes. Y Pedro tiró las redes y dice que pescó como nunca. Hoy yo les quiero decir, mis amados hermanos, en vuestro corazón, vivan conforme a la palabra de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Toda nuestra vida nos debemos a Él. Él es el Dios creador de todas las cosas. Todo lo que fue hecho, ha sido hecho, es con relación para Él y solo para Él. Vivamos con una sola brújula y un solo GPS. ¿Saben cuál es nuestro norte? Un día estaremos con Cristo Jesús en la eternidad. Un día estaremos lejos del sufrimiento de este mundo. Un día dejaremos de pecar. Un día en este cuerpo que está al servicio del pecado, un día dejará de estar al servicio finalmente del pecado. Y estaremos totalmente, plenamente al servicio de aquel que nos salvó. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor,
te rogamos que tengas una vez más misericordia de nosotros. Porque muchas veces, Señor, venimos a encontrarnos contigo en piloto automático. Muchas veces, Señor, te pedimos tanto. Te rogamos por nuestra economía, por nuestra salud. Te pedimos, Señor, por las personas que amamos y queremos. Y olvidamos adorarte. Olvidamos venirnos a presentarnos en un culto racional para exaltar tu nombre, para contarle al mundo las grandes y maravillosas obras que has hecho con nosotros. Olvidamos confesar nuestros pecados. Olvidamos cantarte. Olvidamos llenarnos de tu amor, de tu gozo, de tu paz. Gracias, Señor, por no soltarnos. Gracias, Señor, por mantenernos en este camino. Y gracias por alumbrar nuestra vida con tu palabra. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Amén.